tema se llama en esta noche: ¿qué pasa cuando perdemos la demanda? ¿Qué sucede? Cuando yo pierdo la demanda, lo primero que pasa es que yo dejo de buscar a alguien que me inspire. Cuando yo estoy demandando, yo estoy buscando un ejemplo, y quiero buscar seguir ese ejemplo de vida, de testimonio, de vida espiritual, de búsqueda de Dios. Por eso es importante que usted tenga a alguien en quien inspirarse. Y usted puede decir: no, yo me inspiro en la Biblia. Sí, pero alguien tiene que mostrarle la practicidad de la Biblia, o la Biblia de manera práctica en nuestras vidas. Por eso dice la Biblia: someteos o sujetaos a los pastores, sujetaos a ellos, y considerad cuál ha sido el resultado de su conducta. Acordaos de vuestros pastores. Ténganlo presente, ténganlo en su mente. Acuérdense de su enseñanza, que os hablaron la palabra de Dios. Que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta, e imitad su fe. Por eso, ¿qué pasa cuando yo pierdo la demanda y vengo a una iglesia? No a desarrollarme como un creyente, no a crecer y avanzar, sino que vengo solamente. Entonces yo pierdo, yo dejo de inspirarme. Y le digo algo: a veces eso no es culpa del que dejó de inspirarse. A veces eso es culpa del que no inspira para nada. Porque cuando yo observo la vida de alguien y esa vida no me inspira, yo no puedo inspirarme en alguien que no me motiva a inspirarme. Pero cuando yo veo a alguien en victoria, cuando yo veo a alguien que está bendecido espiritualmente y está siendo de bendición para muchos y está dando un fruto y su fruto permanece, entonces usted dice: bueno, él está dando fruto, él está siendo un ejemplo de vida espiritual. Así que yo puedo inspirarme en alguien que me da el ejemplo para inspirarme. Yo dejo de ser de inspiración, o yo dejo de inspirarme en alguien. Y créame, esto es clave. Usted, si no tiene por quién o para qué inspirarse. Por eso Pablo llegó y dijo: sean imitadores de mí, primero a mí. Imítenme a mí o véanme a mí como yo lo soy de Jesús. Cuando alguien pierde la demanda, deja de ser o deja de inspirarse. Número 2, deja de admirar. La admiración en un punto: cuando yo admiro, estoy siguiendo cada paso, cada detalle, cada palabra que puede ser traída a este altar. Y cualquier creyente que no tenga esa admiración está perdiendo su tiempo en el lugar donde está. Y lo peor, cuando tú no miras a un verdadero hombre de Dios, terminas admirando lo que de repente no puede impartirte nada. A un actor de farándula, a un chistólogo, a un famoso. Número 3, cuando se pierde la demanda, se pierde también el respeto, que son cosas: admiración, inspiración y respeto. Estas tres cosas, inspiración, admiración y respeto, son claves para un creyente que viene a ser formado como un discípulo de Jesús. Como un discípulo de Jesús. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos palabras como: el discípulo o el alumno nunca va a ser superior a su maestro. O sea, le estaba diciendo: ustedes nunca tienen que dejarme de ver a mí como maestro. Ustedes son alumnos. Y Jesús dijo: yo soy maestro.
Ahora usted puede decir, pero Jesús estaba muy alto. Yo le digo algo, cuando Pedro y Juan iban a caminar en el templo, Pedro y Juan iban a la hora novena a orar en el libro de los Hechos, y viene y está un mendigo, está un hombre mendigando, y el hombre le dice, deme algo, deme una platita, deme una limosna. Pedro, mirándolo fijamente, le dice al mendigo, no tengo plata, no tengo oro, pero lo que tengo te doy. Indicando que el hombre de Dios tiene algo que darte a ti. El hombre de Dios tiene algo en el espíritu que impartirte a ti. Y cuando tú entiendes que hay una palabra para impartir, hay una gracia de Dios que impartir, hay una unción que impartir, aunque no le dio la moneda, le dijo, no tengo plata, pero tengo algo dentro de mí. Tengo algo mayor que tú necesitas, por cierto. Y le dijo con autoridad, levántate y anda. Y no solamente le dijo, lea su Biblia, lo tomó de la mano y lo agarró y lo levantó. Y el hombre que tenía las piernas torcidas, cuando lo levanta, las piernas se enderezaron, o los pies se enderezaron. Mas Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Usted tiene que reconocer que hay algo que yo tengo, que usted necesita. Si no es así, no, ¿qué puede darme usted? Le puedo dar la palabra necesaria que usted necesita para ser más que vencedor, para tener victoria en su casa, con su familia, para que su matrimonio se restaure, para que su vida vaya de gloria en gloria, de triunfo en triunfo y de poder en poder. Y créanme, las cosas de línea o las cosas de corte espiritual tienen mucho más valor que las cosas materiales. Tienen mucho más valor. Así que cuando yo pierdo la demanda y vengo a una iglesia y no vengo con estas tres cosas importantes, admiración, inspiración y respeto, entonces lamentablemente yo no voy a poder recibir nada más que un conocimiento humano, que me lean la Biblia y solamente. Pero cuando yo me abro, cuando yo vengo como un creyente y digo, bueno, este hombre de Dios, Dios lo puso, Dios lo ungió, Dios lo capacitó, y de alguna forma sé que Él tiene algo de parte de Dios para mí. De parte de Dios para mí. Cuando tú admiras, te inspiras y tienes una línea de respeto. El respeto ya se lo voy a mencionar. Respeto no es otra cosa que reconocer que hay algo de Dios en esa persona. Ahora bien, yo quiero que lea conmigo, por favor, en el libro de Reyes, Primera de Reyes, en el capítulo 2. Primera de Reyes, capítulo 2, versículo 9. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo. Interesante que están hablando dos seres humanos como tú y como yo. Dos personas de carne y huesos como tú y como yo. La única diferencia es que estaba la unción, la gracia. Y que Dios le había dicho a Elías que preparara y que ungiera a Eliseo para que lo pusiera en su lugar, o para que lo dejara como su sucesor. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti. Pídeme lo que quieras que yo haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Antes que yo sea quitado de ti. Y Eliseo le dijo, te ruego que una doble porción
de tu espíritu, note algo, no está espíritu, no está con la E mayúscula para que usted diga es el espíritu de Dios. Está hablando del espíritu que había en Elías. Si aquí dijera espíritu con la E mayúscula, usted entendería que se refiere al Espíritu Santo de Dios. Pero el hombre tiene una demanda en lo que había en el profeta Elías. Yo quiero lo que hay en ti. Yo necesito lo que hay en ti. Ese espíritu, esa gracia, esa unción, esa fe. Yo la quiero. Esos milagros que yo he visto que tú haces, Elías. Esa gracia que tienes con las viudas que te alimentan, que te bendicen. Esa gracia de ir a un lugar y tener el arroyo de Querí para ti solo. Esa autoridad de decir quiero que no llueva y no llueve. Y esa autoridad de decir quiero que hoy llueva y que llueva y llueve. Eliseo dijo yo quiero eso. Una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Sobre mí. Mire, este es el mayor ejemplo de lo que es una demanda. De un conectarse con alguien que puede bendecirme y ayudarme a subir un escalón más de fe, a crecer espiritualmente, a desarrollarme en Dios. Le digo algo con toda sencillez y humildad. Pero le digo que mucha gente en esta iglesia están bien formados y están bien preparados. Cuando ellos van a otros lugares se dan cuenta, la gente se da cuenta la línea de formación que llevan, la línea de obediencia, de amor, de sujeción que ellos tienen. Y con todo respeto, ninguno de los que se deje formar tiene nada que envidiar a algún estudio teológico. Porque no se trata solamente del conocimiento, sino de la impartición del Espíritu. Cuando habían pasado Elías le dijo a Eliseo: pide lo que quieras que yo haga por ti. ¿Quieres que ore por ti? ¿Quieres que declare una palabra sobre ti? ¿Quieres que profetice sobre ti? Dios me ungió a mí para eso, le dice Eliseo. Dios me capacitó para yo impartir sobre ti. Ahora necesito que tú me lo pidas. Yo no te lo voy a dar si tú no me lo pides. Quiero que me lo pidas. Pídelo, demándalo de mí. ¿Quieres algo de mi espíritu? Pídelo. Usted puede orar al Señor y decir: Señor, quiero que me hables a través de ese pastor en esta noche. Yo necesito que me dé dirección en tal cosa. Usted no tiene necesidad de reunirse en una oficina conmigo, de pedirme un consejo. Usted no tiene necesidad de sentarse media hora conmigo, echarme un cuento de los malos testimonios, nada de eso. Usted lo que tiene que decir: Señor, yo necesito que tú pongas la palabra necesaria en la boca de mi pastor allí y que me hables a través de él. Y yo le aseguro, Dios pondrá la palabra, pondrá la gracia. Muchas veces me ha pasado que alguien viene y al final me dice: pastor, venía a hablar con usted algo, pero ya Dios me habló. No es necesario reunirme con usted, no es necesario echarle el cuento, no es necesario nada. Ya tengo dirección para mi vida. Cuando yo pierdo la demanda, entonces dejo de admirar o dejo de ver al hombre de Dios como tengo que verlo. En este sentido, Eliseo sabía que él le iba a tocar una batalla, pero él tenía que demandar del hombre que Dios estaba usando y le estaba diciendo: yo quiero de eso que hay en ti. Por eso usted tiene que cuidarse bien de quién usted está demandando. Gente que tiene problemas matrimoniales, pero tiene su amiga o su amigo que ya tiene 4 fracasos y van a que ellos le aconsejen. Claro que el que tiene 4 fracasos te va a decir que tú también vas a fracasar.
Por eso es bien importante, porque aunque usted no lo quiera, usted va a demandar siempre de alguien. Su demanda, si no está dirigida en un hombre de Dios, su demanda va a estar en otra línea o en otro lugar. Y es por eso que usted debe venir a una iglesia con una gran demanda de Dios, de desarrollarse, de crecer, de avanzar. Bien, le digo algo, lo difícil no es conquistar algo. Usted llega aquí rapidito y usted le cree a Dios y usted conquista cosas, tiene victoria. Lo difícil no es conquistar algo, lo difícil siempre es mantener lo que has conquistado. No que yo vengo y soy soltero y quiero una chica o quiero un chico y voy a creer para que Dios me dé un buen hombre de Dios o una buena mujer de Dios. Pero resulta que lo conseguiste y ahora estás casado. Ahora es que te va a tocar pelear y luchar y conquistar o mantener lo que conquistaste. O no dice la Biblia, retén lo que tiene, para que ninguno tome tu corona o lo que es tuyo. Difícil no es conquistar algo, difícil es mantener lo que conquistaste. Bien, el verso 10. Porque no crea que esto es decir, pongo una demanda en él y que me caiga todas las cosas buenas, las agarro. Elías le dice, tú no sabes qué cosa has pedido. Elías le dice, cosas difíciles has pedido. Y le digo por qué es difícil. Porque esto no se trata de un servicio, de una predicación que usted oiga. Esto se trata de una vida de formación, de una vida de disciplina en cuanto a la corrección, a la enseñanza, a la impartición de la palabra cada día. Por eso le dice, cosas difíciles has pedido. La gente la gente le gusta que se le ore una vez por ellos solamente. Pastor, ore por mí, úngame con aceite caliente si es posible, a ver si yo cambio. Ni siquiera si es hirviendo el aceite, porque usted no va a cambiar con una sola impartición. ¿Sabe lo difícil que es que la gente se someta a poner una demanda? Yo creo que Elías estaba probando a Eliseo en todo el camino. Si usted se da cuenta, antes de llegar aquí y antes de pedir, Elías le estaba diciendo, quiero que te vayas, porque el Señor me va a llevar hoy y quiero que ya agarres tu camino y te vayas. Así que tú por aquí y yo por allá. Pero Eliseo sabía que algo iba a pasar y le decía, no te voy a dejar, a donde usted vaya yo voy a ir. Lo llevó al Jordán, lo llevó a Jericó. Betel, Jericó y el Jordán. Esos son los tres lugares. Diga conmigo, Betel, Jericó y el Jordán. A esos tres lugares. Elías no quería ya que él se fuera. Decía, el Señor me envió, me dijo que hoy me iba a llevar, así que me voy a otro lugar y quiero que te vayas. Quiero que me dejes tranquilo ya. Pero como la demanda de este hombre era tan grande con Elías, le decía, no te voy a dejar. Cada una de estas cosas tiene una representación, ¿sabe? Betel, usted va en la Biblia y ¿qué pasó en Betel? En Betel hubo un encuentro personal con Dios. En Betel fue que hubo un cara a cara con Dios. Un encuentro donde Jacob dejó de ser Jacob por el encuentro personal. El encuentro personal con el Señor, la revelación, la palabra fue en Betel. El Señor me ha enviado a Betel. Y claro, cualquier hombre de Dios que se pega va a tener experiencias con Dios en la misma línea. Usted va a ser llevado a Betel, va a ser llevado a tener un encuentro con Dios. En Betel sucedió otra cosa importante. Betel fue el lugar de circuncisión. ¿Sabe lo que es circuncidar? Circuncidar es cortar
Cortar, y Betel representa pacto con Dios. Hacer un pacto con Dios, cortar todo aquello que impide que yo me acerque a Dios. Y entonces eso es lo que representa cuando tú te pegas a un hombre de Dios y tú oyes la palabra. Tú vas a empezar a tener ese tipo de experiencia. Dios te va a demandar, Dios te va a decir: quiero que hagas un pacto conmigo, quiero que hagas un compromiso conmigo, y quiero que circuncides tu corazón de aquello que a mí no me agrada. Bien, lo llevó a Betel. Después lo lleva a Jericó. En Jericó también hubo una experiencia parecida. Hubo una batalla, hubo una guerra. Jericó es el lugar de conquista. Pero tú nunca irás a Jericó si antes no has pasado por Betel. En Jericó ya es dar las vueltas al muro o dar la vuelta a la ciudad y declarar que tienes la victoria y conquistas. Número 3, lo llevó al Jordán. En el Jordán, usted sabe qué sucedió. En el Jordán Jesús se bautiza, y mientras Jesús se bautiza, los cielos se abren. Los cielos se abren y el Espíritu Santo desciende en forma corporal de paloma. Y la voz del Padre dice: este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo complacencia. El Jordán es el lugar de la visión. Es el lugar donde la gente oye a Dios, donde el Espíritu Santo desciende con poder sobre ti. Mire qué importante ir a esos 3 lugares. 3 lugares. Número 1, Betel. Número 2, Jericó. Número 3, Jordán. Después de todo esto, entonces, que Elías vio que el muchacho andaba en serio y andaba avanzando de nivel en nivel, le dice: ¿qué quieres tú de mí? Pídeme lo que tú quieres de mí para que yo te lo dé. Bueno, yo quiero una doble porción. O sea, yo quiero ser mejor que tú. Yo quiero conquistar más cosas que tú. Yo quiero ser más ungido que tú. Yo quiero tener más victorias que tú. Yo quiero tener la gracia de Dios más que tú, porque la quiero en el doble. Doble o nada. Viene Elías, se le dice a Eliseo: cosa difícil has pedido. Cosa difícil has pedido. Y luego le dice: si me vieres, si me pones el ojo, si me ves, si me vieres, cuando fuere quitado de ti, te será hecho, mas si no, no. O sea, le estaba diciendo: tienes que prestarme atención, o tienes que mirarme, tienes que observar, tienes que ver la vida, tienes que ver la gracia de Dios que Dios ha puesto sobre mí. Tienes que estar atento, inspirándote en mi vida, de alguna manera viendo lo que Dios ha puesto en mi vida. Cuando yo sea quitado, yo le predico una palabra a usted. Ahora es responsabilidad suya creerla y ponerla por obra. Yo le digo algo: funciona. Cuando usted usa su fe le va a dar victoria. La palabra que yo le predico es lo que está en esa Biblia, es lo que yo he puesto en práctica, y de alguna manera hay un fruto de esa palabra. ¿Cómo usted va a creer? Mire, es igual que usted va un chamarrero brujo, y ese brujo está limpio, está arruinado, está, mire, endemoniado, y ese brujo le va a decir a usted que lo va a prosperar, le va a echar unos ramazos para prosperarlo. Usted tendría que preguntarse: bueno, pero ¿por qué ese brujo no prospera él primero? Y luego que esté prosperado me dice a mí que yo voy a prosperar. No, yo casi no he visto ni el primer brujo exitoso. Todos están quebrados como un saco de canela. Pero ellos vienen y te dicen: te voy a echar una agüita con callequito morado. Y entonces usted dice: pero ¿por qué no se baña él primero? Por eso dice la Biblia: considerad cuál ha sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Bien, usted va a recibir de su pastor, su líder espiritual, usted va a recibir algo de acuerdo a la demanda que usted ponga
en ese hombre de Dios o en esa mujer de Dios. Quiero que lea conmigo el verso 14 del mismo 2. Segunda de Reyes 2, 14, 13 y 14. Y alzó luego el manto. Está hablando de Eliseo. Y alzó luego el manto de Elías, que se le había caído. Bueno, usted conoce la historia. Elías, Dios lo arrebata en un torbellino de fuego. Se lo lleva vivo. No tuvo que llevárselo al cielo muerto. No tuvo que morir sino que él vivo, Dios se lo llevó. Cuando se lo lleva en el torbellino, siga leyendo conmigo, lea conmigo el verso 12 primero. Viéndolo Eliseo, el verso 12. Viéndolo Eliseo, viendo todo este espectáculo, el fuego, el hombre siendo levantado por ese fuego y Dios llevándoselo en un remolino, viéndolo clamaba y le decía, no le decía profeta, no le decía pastor. El hombre tenía una conexión con este hombre que no era su padre biológico, porque recuerde que la Biblia dice que cuando Elías llamó a Eliseo, él estaba arando la tierra con los bueyes, ¿se acuerdan? Y él le dice, déjame que voy a despedirme de mi papá y voy a despedirme de mi mamá, quien me parió y quien me engendró. Voy a despedirme de ellos, les voy a dar un beso, corriendo, me despido y te sigo. Y desde el momento que él salió de su casa paterna, dijo, yo voy a seguir a este hombre y voy a caminar con él, porque yo sé que mi victoria está al lado de este hombre de Dios. Viéndolo Eliseo, clamaba y le decía, Padre mío, carro de Israel y su gente a caballo. Y nunca más lo vio físicamente. No lo vio, pero créame que las enseñanzas, la formación y el espíritu que había estado en este hombre de Dios cayó sobre Eliseo. Literalmente cayó sobre él. Y nunca más le vio. Y tomando la ropa, que fue lo que quedó en el piso, tomando sus vestidos, lo rompió en dos partes. Por eso, escúcheme, amado, es bueno que usted agarre y diga, Señor, cada palabra, cada predicación que de alguna manera el pastor me imparte, me predica, esta palabra yo la voy a atesorar en mi corazón, porque en algún momento esa palabra me va a hacer falta. Próximo verso 13. Alzó luego el manto, él rompió la ropa, pero el manto lo agarró. El manto tiene que ver con autoridad. El manto tiene que ver con unción. El manto tiene que ver con autoridad. Alzó luego el manto de Elías, que se le había caído, y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Escúcheme, se paró. El primer milagro que le tocó hacer Eliseo sin Elías. En algún momento a ti te va a tocar enfrentar algo, y ahí no va a estar la pastora aconsejándote, orando por ti. Ahí vas a estar tú solo, tú y tu problema y la palabra que has recibido desde este altar. Se paró frente a un problema, se paró frente a un obstáculo. Ay, este Jordán, y ahora ¿cómo hago? Quedé yo solo aquí. No estás solo, tienes el manto, tienes la palabra, tienes la gracia de Dios. Por eso la mejor enseñanza. Y escúcheme, este mensaje no lo predico para que alguien dependa de un hombre, del brazo humano. No. Para nada. Que usted tenga un problema y esté llamando al pastor, ayúdeme. No, arregle su asunto usted. Conocí una vez, andaba con alguien y otro pastor, y el pastor lo llamó una persona y se escuchaban gritos. Y él le decía, me están peleando. Estaban peleando dos esposos. Pastor, y la muchacha llamaba para acusar al esposo. Y entonces el pastor le decía, pásame ahí a tu esposa, pásame a tu esposo, y pásamelo. Y lo reprendía yo dije, Señor, esto no. Es preferible que ellos tengan una palabra para que la usen cuando la necesiten.
Ahí estaba en medio de un obstáculo. Tiene dos opciones: o no avanzas, o te quedas llorando en la orilla del Jordán, o usa la gracia que Dios te puso, que Dios te dio, o que se cayó en este altar cuando te prediqué una palabra. Y alzó luego el manto de Elías, el que se le había caído, y volvió y se paró a la orilla del Jordán. ¿Qué vas a hacer tú parado en la orilla de tu problema? ¿Qué vas a hacer tú parado en la orilla del obstáculo? Fíjense lo que hizo Eliseo. Póngame el próximo verso 14. Y ahí está. Y tomando el manto de Elías, que se le había caído. Yo pienso que no se le cayó, yo pienso que se lo dejó. Serán preguntas que le haré al Señor en el cielo una vez que le llegue. O si me encuentro a Elías, le diré: Elías, dígame la verdad, ¿usted se le cayó el manto o se lo dejó? Y tomando el manto de Elías, el que se le había caído, golpeó las aguas. Y dice la Biblia, golpeó las aguas y dijo: ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? O sea, si yo estoy en este problema, ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Las enseñanzas, la palabra que he recibido, la impartición del Espíritu. Yo necesito pasar al otro lado y yo no puedo quedarme aquí. ¿Dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así, y la Biblia lo dice dos veces. Mire, cuando la Biblia dice algo una vez es importante, pero cuando lo repite dos veces en el mismo capítulo, usted tiene que ponerle el ojo a eso. Dice que golpeó el agua arriba y dijo: ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Pero aquí abajo dice: y así hubo golpeado las aguas del mismo modo. ¿Cómo golpeó las aguas? ¿Cómo vas a golpear las aguas? ¿Cómo vas a conquistar? Del mismo modo. ¿Cómo vas a recibir tu milagro? Del mismo modo. ¿Cómo vas a tener victoria en tu familia? Del mismo modo. Del mismo modo. No puede ser de otra forma diferente, porque tú has recibido una impartición. Una impartición, y es del mismo modo. Del mismo modo, diga conmigo: del mismo modo. Eliseo agarró el manto y dijo: ¿cómo es que él hacía? ¿Cómo es que él hacía? Es como que se lo ponía aquí, porque lo hizo del mismo modo. Y él ponía el piecito así para golpear el agua. Yo lo vi una vez, lo vi muchas veces. Y la Biblia dice que golpeó las aguas. ¿Cómo? ¿Cómo? Del mismo modo. Si usted tiene una demanda, mire, el fluir, la gracia de Dios le va a salir del mismo modo. Del mismo modo. Porque hay una genética espiritual que se imparte. Que se imparte, no tiene nada que ver con rasgos físicos. No tiene nada que ver con una imitación barata. Tiene que ver con un espíritu. Con un espíritu. Y tomando el manto de Elías, que se le había caído, golpeó las aguas y dijo: ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado las aguas del mismo modo. ¿Qué pasó? Las aguas se apartaron. Escúcheme, las aguas se apartaron a uno y al otro lado. Y pasó Eliseo, pasó en lo seco. No tuvo que mojarse, no tuvo que ahogarse, no tuvo que buscar otra cosa, sino que caminó. Y el primer milagro que se refleja en el ministerio de Eliseo fue algo muy parecido, o algo muy poderoso, y algo muy parecido a lo que hizo Elías. Mire, la demanda funciona. ¿Cuántos milagros registra la Biblia de Elías? Léalo. Le doy como tarea que vaya y diga: voy a leer cada milagro de Elías. La Biblia refleja 7 milagros. 7 milagros que refleja o que describe la Biblia que Elías hizo. Ahora busque los milagros de Eliseo. Son 14 milagros que refleja la Biblia. No es casualidad. Él dijo: yo quiero lo doble que tú tienes. Tú hiciste 7 milagros, yo voy a hacer 14. Mire, la unción que cayó por la demanda que este hombre tenía era tan poderosa. Era tan poderosa la demanda que tenía Eliseo en su líder, que aun cuando Eliseo se murió y lo enterraron y ya estaba vuelto esqueleto, vuelto hueso en la tumba y en la sepultura. ¿O no dice la Biblia? El milagro número 14, ¿sabe cómo fue?
¿Sabe cómo se registra el milagro de Eliseo número 14? Cuando estaba enterrado ahí quietecito, sin moverse, sin nada. Pero vino alguien y asesinaron y mataron a uno. Y cayeron rodando y cayeron en el hueco. Y casualidad cayeron en el mismo hueco donde sepultaron a Eliseo. Y cuando el muerto, que no estaba vivo, que estaba muerto, tocó los huesos de Eliseo, cobró vida. Y revivió por la unción que tenía este hombre hasta los huesos. ¿Por qué? Porque cuando hay una demanda, hay una impartición. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Le digo algo. Seguimos con esto. Seguimos demandando de estos hombres de Dios. Sigo poniendo mi demanda en mi autoridad espiritual, que es Pastor Javier Bertucci. Y diga lo que usted diga, yo voy a empezar a ver victorias, igual como el hombre de Dios está teniendo victorias. ¿Qué tan poderoso es esto? Díganle a los hermanos, lo difícil no es conquistar algo. Lo difícil es mantener lo que se conquista. Fíjense que habían otra gente ahí que no estaban conectados con el profeta Elías. El único que estaba con la demanda era Eliseo. Pero había un montón de profetas. No era el único, era un montón, era una compañía. Una compañía de profetas. Viendo los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado, dijeron, fíjense lo que ellos dijeron. ¿Qué dijeron? El espíritu de Elías reposa sobre Eliseo. Se dieron cuenta en lo que había en Elías ahora reposa sobre Eliseo. El espíritu de Elías está ahora sobre Eliseo. Y hasta estos muchachos que de repente eran aprendices, eran hijos estaban comenzandito, eran discípulos de profeta. Dice la Biblia que cuando reconocieron que el espíritu de Elías estaba sobre Eliseo, vinieron a recibirle. Diga conmigo: admiración, inspiración y respeto. Y respeto. Mire, la gente no avanza porque la gente se fija más en la humanidad de un hombre de Dios que en la gracia del hombre de Dios. Vinieron a recibirle. Y esta postración no tiene nada que ver con adoración tampoco. Tiene que ver con un reconocer que este hombre de Dios es más, tiene un nivel más alto que yo. Esto se llama, y apréndaselo, se llama protocolo espiritual. Siempre habrá un protocolo espiritual. Un protocolo de decir, este hombre de Dios tiene un nivel espiritual mayor que el mío. Yo lo reconozco. Lo reconozco como hombre de Dios. Lo reconozco como ungido. Lo reconozco como alguien que Dios usa. Claro, no estoy hablando de charlatanes, no estoy hablando de impostores. Hablo de gente que son probados en su vida. Por eso siempre estas tres cosas van a ser bien interesantes, bien importantes. Bien importantes, ¿no? Número 3 y última, termino. Lo que pasó en Reyes 2, 13, 14 y 15 es que ellos reconocieron lo que había en Eliseo, lo que había en él, la gracia de Dios sobre él. Ahora usted va a decir, pastor, ninguna de estas tres: admiración, inspiración y respeto. Estas tres son bien, pero bien importantes. Pero aquí sucedió algo que me llama la atención. Ok, vamos a leer el 19 para que usted entienda el contexto. Viene y hay un problema en el lugar que el agua era mala. Después, subiendo de allí a Betel,
subiendo por el camino. Interesante que los lugares que él caminó con el profeta de él, los lugares que él visitó, ahora les tocó visitar esos lugares, pero solo, sin compañía del profeta, sin ayuda del profeta. Después que subió, fue a Jericó también, o fue al Jordán. Primero al Jordán, ahora estaba en Betel. Y subiendo por el camino salieron unos muchachos de la ciudad a burlarse de él. El original dice a menospreciarle. El original dice a menospreciarle. Y mire qué casualidad. Le dijeron, calvo, calvo. Ahora te dice, ya sé por dónde viene el pastor. Bueno, tengo noticias, no solamente a Sansón Dios lo usa, también usa a un Eliseo. Y es más, tal vez Dalila quería poner el diseño de Eliseo, se lo quería poner a Sansón, porque no ha leído su Biblia que él le cortó el cabello, le rapó la cabeza. Bien, pero ese es otro tema que algún día le predicaré. Bien, estos muchachos se burlaban de él diciéndole, calvo, sube, calvo, sube. Parece que el hombre tenía, no sé, no le gustó, porque lea lo que dice la próxima parte. Y mirando él atrás lo vio. Y mire, lo maldijo en el nombre de Jehová. Ahora bien, no se asuste, porque eso fue en el tiempo del Antiguo Testamento. Dele gracias al Señor que Jesús nos mandó a los que nos maldicen, hay que bendecirlos. Amad a vuestros enemigos, soportaos en amor los unos con los otros. Aun cuando tengo mi posición en cuanto a esto, ningún hombre de Dios, Dios no ha puesto a nadie a maldecir a gente. No creo en que alguien tiene que decir, bueno, se fue fulano de tal, que le caiga la triple maldición. Será trimaldito de ahora en adelante. Porque no creo que un hombre de Dios tiene que maldecir. He escuchado casos donde hombres se paran a maldecir cuando Dios no nos llamó a maldecir, sino a bendecir. Bien, pero se puso bravo porque le dijeron calvo y lo maldijo en el nombre de Jehová. Pero no es solamente la maldición que él le arrojó, sino el resultado de lo que tiene el menosprecio a la unción. Fíjense que dice, y salieron 2 osos del monte y despedazaron, salieron del monte y despedazaron de ellos a 42 muchachos. Un desastre. Ahora le digo, esto sí tiene una connotación espiritual, porque cuando tú menosprecias la gracia y la unción que Dios ha depositado en algún hombre, no importa que pueda tener algún defecto en cuanto a cualquier cosa como ser humano. Hay gente que por menospreciar la gracia que Dios puso sobre ellos, vienen los osos y devoran sus finanzas, devoran su familia, devoran su matrimonio, devoran todo lo que ellos emprenden. Y no podemos vivir en una vida de destrucción. Yo le digo como dijo el apóstol Pedro, amado, yo deseo que seas prosperado en todo, así como prospera su alma. Por eso le digo, cualquiera de estos 3 principios en cuanto a la demanda es verdaderamente importante. No hay que menospreciar ninguno de ellos. Si usted quiere nunca perder la demanda, siga siendo motivo de que usted se inspire a otros también. Usted tiene que inspirarse, usted tiene que admirar y usted tiene que respetar la gracia que Dios puso al frente de usted.